Buenos días a todos. Acabamos de ver la imagen de una España que se pone en pie, de una España que grita libertad y una España que no es solo Madrid ni solo un barrio. Es Madrid, es Salamanca, es Valladolid, es Valencia, es Sevilla y es toda España en un único grito: libertad y gobierno, dimisión. Nos llama muchísimo la atención que la izquierda viva tan ajena a la realidad, que no se entere de lo que está sucediendo en España. Por otra parte, en cierta manera, si me permiten, me alegro de que no se enteren, porque viene a demostrar y a ser la prueba de lo que venimos diciendo, y es que ya se han escondido en sus mansiones en Galapagar y obviamente están al margen de la realidad que viven y que sufren los españoles. Quiero anunciarles o comentarles que la manifestación convocada por Vox para el próximo 23 de mayo a las 12 horas en las capitales de provincia, esas caravanas con vehículos por la libertad, se mantiene en pie y sigue en marcha. Hasta ahora solo nos hemos encontrado con prohibiciones de la manifestación en Cataluña y en Castilla y León. Y les anuncio también que, obviamente, Vox ha interpuesto recursos contenciosos ante los tribunales superiores de justicia para exigir y reclamar de los tribunales la garantía de los derechos de reunión y de manifestación de los españoles en esas dos concretas partes del territorio nacional. El resto son resoluciones, por ahora, positivas en aquellos casos donde nos han sido notificadas. Poner de manifiesto, por tanto, que es en Cataluña donde el separatismo sigue marcando la agenda política, y curiosamente en Castilla y León, de forma sorprendente, con un informe de servicios sanitarios de Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular, donde se dice que lo que responde a todas las exigencias de los protocolos sanitarios y de la seguridad de los españoles, pues en Ciudad Real, o en Toledo, o en Alicante, o en Castellón, al parecer en otros territorios de España no cumple condiciones para esas subdelegaciones del Gobierno. En cualquier caso, Vox mantiene con alegría esta convocatoria, la única que propiamente convocamos, y animamos, sin duda, a los españoles a acudir ese 23 de mayo. Y repito, muy especialmente, a pesar de que sea una acción convocada por Vox, llamamos a todos los españoles, nos hayan votado o no, incluso si piensan que jamás nos van a votar, porque ahora lo que estamos haciendo es una acción por la libertad, por el derecho a la propiedad, por la libertad personal, por la libertad de empresa, por la libertad de reunión, de manifestación, en general por las libertades políticas de los españoles que están siendo pisoteadas por el Gobierno a través de este estado de excepción encubierto. Y por último, antes de pasar a la rueda de preguntas por parte de la prensa, hacer una breve consideración respecto de la noticia que hemos tenido hoy de la convocatoria de elecciones en Galicia y el País Vasco para el próximo 12 de julio. Es evidente que la agenda política la marca el Partido Nacionalista Vasco, que su apoyo al estado de excepción encubierto pasaba por permitir esta convocatoria de elecciones, y de la misma manera pues Núñez Feijóo se sube a ese carro respondiendo al mismo esquema político. Vox, obvio, concurrirá a estas elecciones, ejercitaremos nuestro derecho. Lamentamos que no se haya tenido en cuenta la posición de la oposición al respecto de decidir los días o las condiciones concretas, y lo que nos preocupa muy especialmente es lo siguiente, y no sé si Núñez Feijóo y el señor Urkullu lo han valorado. Aún hay cientos de miles de españoles que viven en el miedo sanitario. Decenas de miles de gallegos y de ciudadanos vascos viven en el miedo sanitario. ¿Se puede ir a un proceso electoral con miedo? ¿Qué garantías democráticas ofrece un proceso electoral donde los que tienen que votar tienen miedo? El señor Núñez Feijóo y Urkullu garantizan que todos los actos políticos de los partidos se van a celebrar con total normalidad, que los gallegos y los vascos van a poder acudir a los actos políticos de los partidos que concurrimos a ese proceso electoral con plena libertad. Se garantiza por Núñez Feijóo y por Urkullu que madrileños, valencianos o catalanes
puedan acudir a esos actos de campaña? ¿Se garantiza que yo mismo pueda acudir a un acto de campaña en Galicia o el País Vasco, a apoyar a nuestros compañeros de Galicia y del País Vasco? ¿O va a haber limitaciones de provincias? Estas son las preguntas que tienen que responder. Por tanto, hay convocatoria de elecciones, no tenemos la posibilidad ni de cambiarlo, ni de modificarlo, ni de fijar nuevas fechas. Así lo han querido los señores Núñez Feijóo y Urkullu. Ahora lo que tienen que garantizar es que no hay y no va a haber un miedo democrático, que va a haber elecciones libres, elecciones transparentes, elecciones para todos los gallegos y los vascos con plena libertad, y que los gobiernos que surjan de esos procesos electorales no son gobiernos ampliamente deslegitimados por el hecho de que suceda, como sucedió en Francia, una altísima abstención. Por lo demás, con toda seguridad, los candidatos de Vox van a estar concurriendo en ese proceso electoral, y igual que íbamos a afrontar el proceso electoral en marzo, con toda la fuerza y con toda la pasión que nos caracteriza, pues así lo haremos en esta campaña electoral. Y por lo demás, pues quedó abierta el turno de preguntas para los compañeros de la prensa. Comenzamos las preguntas en directo de los periodistas. En primer lugar, de la agencia EFE, Belén Gil. Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle, ¿están alentando las protestas en las calles para crear un clima, digo yo, de indignación propicio de cara a las manifestaciones del día 23? ¿Temen que esa indignación vaya a más y pueda acabar en altercados o algún otro tipo de incidentes? Querida Belén, nosotros no alentamos la indignación. La indignación la tienen los españoles. La tienen los españoles que aún desconocen los motivos reales, los criterios objetivos que se han seguido para un confinamiento de 60 días, que desconocen los criterios objetivos transparentes en virtud de los cuales se va produciendo este plan de desconfinamiento. Españoles que están enfadados porque la primera decisión que toma el Gobierno en estado de alarma es inyectar millones de euros a los medios de comunicación para comprar su voluntad. Españoles que están enfadados de que se hubiese cerrado la actividad de control parlamentario del Gobierno. Españoles que están enfadados porque no van a cobrar los ERTES hasta el 10 de junio y, sin embargo, millones de euros siguen yendo a publicidad institucional en los medios o para pagar ayudas a solo unos pocos ámbitos de la cultura, dejando de lado otros ámbitos de la cultura esenciales en el ámbito de las ayudas, como puede ser la tauromaquia o incluso, diría, el mundo general de la música. Están enfadados porque no saben las razones de por qué los negocios no se pueden abrir al mismo compás en todo el territorio nacional. Están enfadados porque han perdido su empleo. Están enfadados porque desconocen cuáles son las ayudas que van a tener para recuperar su actividad. Están absolutamente indignados porque hay un gobierno que dice que a las personas que vengan del extranjero, en general los turistas, los va a meter en una cuarentena obligatoria de 14 días y están destrozando el sector económico más importante, como es el del turismo. Son españoles que están indignados al ver que la industria automovilística española se pone en serio riesgo, y tenemos el ejemplo de Nissan en Cataluña, con la posible, probable pérdida de miles de puestos de trabajo. Y, sin embargo, lo único que ven es al señor Sánchez salir los sábados a hacer su propia propaganda. Y, sobre todo, la indignación de los españoles va creciendo, porque los españoles están viendo estos vídeos en las redes sociales y luego ven a la izquierda que les acusa de ser una especie, pues eso, de grandes ricos que simplemente salen a manifestarse. Y lo hemos visto en Alcorcón, en Leganés, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en otros barrios. No se trata de ricos, se trata de españoles indignados ante la deriva tiránica, totalitaria y ante las mentiras de este gobierno. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es lo que hemos hecho siempre, ponernos del lado de los españoles y especialmente de aquellos que no tienen voz, de aquellos que se encuentran en una situación de dificultad, de los débiles. Ahí estará Vox siempre. Y, por lo tanto, hemos dicho que todos los españoles tienen
la libertad de pasear, de reunirse, de manifestarse, cumpliendo, por supuesto, y lo hemos dejado claro desde el primer día, y además en este vídeo lo hemos visto, el rigor y la responsabilidad que están teniendo los españoles de salir a la calle con sus mascarillas, con sus equipos de protección personal y cumpliendo las medidas de distanciamiento social. Y en cuanto a la segunda cuestión, si tememos que la indignación crezca, pues mire, Belén, no es que temamos que la indignación crezca, es que tememos que este Gobierno no dimita hoy, que es lo que necesitan los españoles. Tememos que el Gobierno siga mañana tomando decisiones erróneas o no adoptando aquellas que tiene que adoptar. Y, por tanto, estamos convencidos que la indignación de los españoles crecerá de forma exponencial. E incluso en algunos lugares donde aún no se han manifestado, estamos convencidos de que las imágenes que están viendo en redes sociales va a animar a otros miles de españoles a salir a la calle a gritar. No se olvide, es un pueblo gritando libertad. Vamos con la segunda pregunta. José María Rivas, de Servimedia. José María, no se te escucha. No sé si tienes el micrófono activado. Tenemos el problema con José María. Vamos con la siguiente pregunta, de Maite Loureiro, de Es Radio. Hola, buenos días. Me gustaría saber en qué comunidades, porque usted ha dicho que solamente Cataluña y Castilla y León han rechazado el permiso para que se pueda llevar a cabo la manifestación, ¿qué comunidades les han dado entonces el sí para poder manifestarse? Una vez que sepamos esa respuesta, ¿dónde exactamente van a acudir los principales dirigentes del partido? No sé si se van a repartir o si van a estar en Madrid. Y con respecto a las elecciones en el País Vasco y en Galicia, me gustaría saber qué expectativas electorales tiene Vox. Hay algunas encuestas, hoy concretamente una, que sí mantienen su posición actual en el Congreso, pero la mayoría de las anteriores les restan votos, incluso les dejan en la mitad de diputados en cuanto a elecciones generales. No sé si creen que esto puede influir también en su resultado en Galicia y el País Vasco. ¿Qué expectativas tienen? Gracias. Pues, Maite, tengo aquí, he sacado el móvil porque tengo los datos actualizados a fecha. Tenemos resoluciones expresas favorables, simplemente para que podáis tener la información, pues en Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara, La Coruña. Es el listado. También debo decir que en todos aquellos lugares donde han transcurrido ya 72 horas desde la solicitud formulada por Vox, se entiende concedida por silencio positivo, porque hay que entender que en un régimen democrático el Gobierno no autoriza manifestaciones. El derecho a manifestarse es un derecho que forma parte del patrimonio de todos los españoles. El Gobierno lo único que puede hacer es prohibir o, en su caso, pedir alguna modificación de las condiciones para el ejercicio de la manifestación. Por tanto, en todos los lugares se tiene reconocido, salvo, repito, masivamente en las provincias de Castilla y León y en las provincias de Cataluña. En cuanto a las expectativas, pues nosotros consideramos que es el discurso habitual, pero es que es la absoluta realidad. Hoy mismo hemos conocido 3 encuestas con 3 resultados distintos, que no tienen nada que ver con las encuestas que se publicaron la semana pasada por el Tezanos de la derecha y que evidentemente nos daba un resultado pues muy reducido. Nosotros creemos que los españoles son libres, que además siempre hemos ido a un proceso electoral con unas encuestas que nos daban unos resultados bajísimos y, sin embargo, en campaña electoral los españoles han podido oír las palabras, ver los gestos, las emociones, las pasiones, el proyecto que supone Vox, y hemos tenido unos resultados siempre por encima de lo que nos decían las encuestas de unos
y de otros medios. En su consecuencia, nuestras expectativas electorales son, pues yo diría que mejores que las que teníamos en febrero para las iniciales convocatorias de abril de este 2020. La siguiente pregunta es de Gabriel López, de Televisión Española. Hola, buenos días, señor Buxadé. A mí me gustaría hacerle dos preguntas. En primer lugar, ustedes han dicho que alientan y que apoyan esas manifestaciones en contra del gobierno que se están llevando a cabo en varios barrios de España. Y en el plano institucional, lo que ustedes han planteado, lo que están planteando es una moción de censura que dicen que debería ser al Partido Popular el que le correspondería presentarla por ser el principal partido de la oposición. ¿Han mantenido contactos con el Partido Popular para tantear su posición sobre una hipotética moción de censura? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, esta semana se vota la quinta prórroga del estado de alarma. Ustedes han dicho ya en otras ocasiones que no la van a apoyar. Y me gustaría preguntarle ¿cuál creen que debería ser el instrumento jurídico alternativo para poder llevar a cabo la desescalada? Gracias, Gabriel. Esta vez sí que estoy apuntando todas las preguntas para responder todas y cada una, y que no os sintáis con razón afectados. En cuanto a la primera cuestión, nosotros alentamos y animamos a los españoles a que sean libres y ejerzan su libertad. Hay que tener en cuenta que no se trata de manifestaciones. Son los españoles en ese periodo de tiempo que el gobierno, en su generosidad sabia, les ha permitido salir a pasear, pues pasean con banderas nacionales y reclaman libertad. Y por tanto nosotros animamos a esto. Sería, por nuestra parte, una absoluta falta de respeto al pluralismo, a la democracia y a los propios españoles decir que no pueden salir a manifestarse. Y les estamos pidiendo, por responsabilidad, y además lo están haciendo por responsabilidad, salir cumpliendo las medidas de distanciamiento social y las medidas de protección personal, fundamentalmente a través de mascarillas. En cuanto a la moción de censura, pues les diría que no hay ningún cambio desde el lunes pasado, en la que les informé que efectivamente hay unos contactos, que se han tenido contactos. Más que nada es que en la tribuna del Congreso el señor Casado vio al don Santiago Abascal pues hacer esa llamada a buscar un mecanismo constitucional para que el gobierno de Sánchez e Iglesias deje las riendas de este país y se pongan en manos de alguien que esté pensando realmente en el interés de los españoles, en salvar la economía, en salvar vidas y en salvar empleos, y no en salvarse a sí mismo de las responsabilidades políticas y de las responsabilidades penales que obviamente van a tener que deducirse por los tribunales de justicia. En cuanto... Perdona, la segunda cuestión, la tenía aquí. A los instrumentos jurídicos alternativos, pues lo hemos puesto ya de manifiesto. Y vuelvo a repetirlo porque es que es muy importante que los españoles entiendan esta trampa, esta mentira en la que les ha colocado el gobierno con la complicidad y la colaboración de fuerzas políticas minoritarias en el Congreso de los Diputados. Es un estado de excepción encubierto. Una idea que nadie ha discutido jurídicamente y que se está deduciendo ante el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso de Vox. En el estado de alarma no se pueden suprimir derechos fundamentales. Y lo han hecho. Sí lo permitía y lo permite el estado de excepción. Y el Gobierno no declaró el estado de excepción y acudió al estado de alarma en absoluto abuso constitucional. Oiga, ¿y cómo nos protegemos frente a la propagación del coronavirus? ¿Y cómo establecemos medidas sanitarias? Pues lo hemos indicado. La Ley de Protección Civil, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Medidas Especiales para la Salud Pública, la Ley General, Ley Orgánica General de Salud Pública, establecen mecanismos para que la Administración General del Estado, los ministerios, el Gobierno de la Nación, establezcan medidas tan de sentido común como
se dice el aislamiento de los enfermos, sin necesidad de restringir los derechos y las libertades fundamentales de los españoles. Hay innumerables mecanismos. El problema es que el Gobierno no ha acudido a sus asesores jurídicos, no ha pedido los correspondientes informes, como hemos puesto de manifiesto. Y el Gobierno lo que está haciendo es política, pero política en el mal sentido de la palabra, política partidista, política sectaria, para protegerse a sí mismo, repito, y no proteger la vida, la salud y el empleo de los españoles. Pero mecanismos legales hay muchos en nuestro ordenamiento jurídico perfectamente válidos, perfectamente eficaces, sin necesidad de restringir ningún derecho fundamental. Por último, vamos a intentar recuperar el audio de José María Rivas, de Servimedia. Adelante, José María. Hola, buenos días, señor Buxade. ¿Se me escucha? Sí, continúa. ¿Me escucha? Ahora sí. Vale, sí, 3 preguntas muy rápidas. La primera es, quería saber qué hará Vox si finalmente se prohíben las manifestaciones del 23 de mayo. Entiendo que también prohibida, digamos, si se prohíbe la decisión judicial. Y después, ¿qué le parece las críticas que está lanzando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso, diciendo que para no subir de fase a Madrid en la llamada desescalada, se están usando más criterios políticos que sanitarios? Gracias. Pues ¿qué hará Vox si por parte de un tribunal de justicia se confirma la prohibición de esa manifestación? Pues lo que hemos hecho siempre, acatar y cumplir las sentencias de los tribunales. Pero también le digo, estoy absolutamente convencido de que los tribunales de justicia, aunque solo sea por la aplicación estricta del derecho a la igualdad de todos los españoles, no permitirán que en una materia tan sensible como es la de los derechos fundamentales haya españoles de primera categoría que tienen derecho a la reunión y derecho a la manifestación y haya españoles de segunda categoría a los cuales se les restringe ese derecho fundamental. Es una convicción, si me permite, personal, por mi experiencia como abogado durante 16 años. Es decir, que creo, espero que ese sea el sentido de las sentencias que se dicten por los tribunales superiores de justicia. Pero en cualquier caso, si se confirmase la prohibición, por supuesto que Vox no va a hacer otra cosa que no sea cumplir y acatar la decisión judicial. Pero ahora mismo no estamos en ese escenario, ahora estamos en el escenario de que en toda España, salvo en esas 2 comunidades autónomas, con plena libertad, en las capitales de provincia, las caravanas de la libertad de Vox se van a desarrollar el 23 de mayo, cumpliendo estrictamente todos los protocolos de seguridad sanitaria, como hemos dicho desde el primer momento. Y en cuanto a la segunda de las cuestiones, pues ya decíamos la semana pasada, el lunes pasado, en esta misma rueda de prensa, que desconocíamos la objetividad, la publicidad, los criterios aplicados por el Gobierno para los procesos de desconfinamiento ciudadano en las diversas provincias. Y a fecha de hoy seguimos sin conocerlo. A fecha de hoy los españoles de aquellas provincias que aún se mantienen en esa fase 0 siguen sin conocer los motivos por los cuales sus derechos son distintos de los de la provincia limítrofe que ha pasado a fase 1. No se lo han explicado. El señor Sánchez no ha salido a explicarlo. No ha salido el señor Iglesias. Ahora sí que mandan a sus segundos espadas a insultar a los españoles que se manifiestan en las calles con libertad, reclamando la dimisión de este Gobierno y reclamando para sí mismo y para todos los españoles la libertad política y la libertad personal. Esa es la cuestión. Seguimos esperando. Pero bueno, seguiremos esperando como seguimos esperando los españoles los correspondientes test para la identificación y aislamiento de los que estén infectados y, en su caso, para permitir que todos los demás podamos recuperar la vida y la libertad que el Gobierno nos ha querido robar. Gracias. Pues terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y especialmente a los que nos habéis seguido en el directo de YouTube.